¿Sabéis qué se puede hacer con un simple trozo de papel como este? Se puede escribir una nota bonita, una carta de amor, una lista de cosas, una chuleta, o se pueden hacer miles de creaciones maravillosas con origami. Origami es una palabra japonesa que significa ori doblar y kami papel. Yo hoy os voy a contar la historia de cómo un pequeño trozo de papel como este pudo cambiarme tanto la vida. Mi historia con el origami comenzó cuando era pequeña con mi padre. Él me enseñó a hacer pues lo típico, pajaritas de papel, barcos, vasos, y me encantaba. Años más tarde me fui a un congreso de matemáticas y me apunté a hacer un taller para hacer un tangram de papiroflexia. No sé qué me pasó, que me empecé a perder en todos los pasos y tanto me frustré que me levanté y me marché. Y pensé que esa sería la última vez de mi contacto con el origami. Pero estaba equivocada. Hace 15 años, estando en un instituto, tenía a un grupo de alumnos que eran súper especiales. Tenían muchas ganas de aprender. Entonces me empecé a preparar con ellos un montón de concursos escolares. Si me presentábamos a uno y daban 3 premios, quedábamos los cuartos. Si daban un premio, quedábamos los segundos. Entonces recibí un correo de un amigo que había conocido en un curso de radioastronomía, invitándome a la Feria de la Ciencia de su ciudad. Pensé que sería un premio para ellos por tanto esfuerzo y una experiencia muy bonita para compartir con ellos. Así que nada, preparamos el viaje, los experimentos y ahí nos presentamos. Pusimos nuestro stand, los experimentos, hicieron turnos para explicarlos, conocieron a un montón de alumnos de su edad, disfrutaron de la ciencia y yo ya me di por satisfecha que ese era mi premio de tanto esfuerzo que habían hecho, pero estaba equivocada. A la mañana siguiente estábamos desayunando y de repente se nos presentó una señora que era la que organizaba un concurso de ciencias a nivel nacional. Y nos dijo que justo ese año, que estaban todas las modalidades de la ciencia, en matemáticas precisamente habían recibido muy pocos trabajos. ¿Y qué nos parecía si presentábamos nosotros uno? Así que terminamos de desayunar, nos encerramos en una habitación y empezamos a pensar que qué proyecto chulo se nos podía ocurrir a nosotros de matemáticas. Dándole vueltas, uno de nuestros alumnos nos contó una historia. Y es que su hermana, cuando tenía 4 años, se había quedado ciega por un tumor cerebral. Y el padre, para que no se le olvidaran las formas geométricas, le había hecho todas las figuras en papel en 3 dimensiones. Nos impactó tanto esa historia que decidimos que lo haríamos sobre eso. Ya teníamos título, El mundo de los poliedros. Pero había un problema, y es que las figuras estaban en Guadalajara, España, y nosotros estábamos en Lleida, a más de 400 kilómetros de distancia. Entonces encontramos una solución. Dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa? Copiamos las figuras, las más parecidas que hay en Internet, y las ponemos en el trabajo. Y eso hicimos. Lo malo fue que nos empezamos a venir arriba y, claro, en vez de las figuras más parecidas, empezamos a poner las figuras más chulas que encontrábamos, las más complicadas. Y nada, hicimos el trabajo, lo mandamos, llegó el verano, nos fuimos todos de vacaciones y de repente me llega un email donde pone que nuestro trabajo, justo El mundo de los poliedros, había sido seleccionado para ir a la final nacional del concurso. Imaginaos la satisfacción y la preocupación a la vez. Estábamos súper contentos porque nos habían elegido, pero ahora todas esas figuras teníamos que aprender a hacerlas. Así que nos pasamos todo el verano, cada uno en su casa, pausando cada segundo Internet para aprender a hacer todas esas figuras. A la vez que yo aprendí a hacerlas, me enamoraba del arte del origami. No solamente porque las figuras en sí son obras de arte, sino porque además están llenas de matemáticas. Cada vez que doblas un papel, ves ángulos, tipos de rectas, simetrías, figuras geométricas. Entonces, incluso hay un tipo de origami que se llama el origami modular, que se hace uniendo piececitas sin usar ni siquiera el pegamento, que parece que estás haciendo un rompecabezas. Llegó el día de ir a la gran final.
nos fuimos con todas nuestras cajas de origami y si una feria de la ciencia local nos había maravillado, imaginaros una nacional. Eso era una locura. Cientos de profesores y de alumnos enamorados de las ciencias. Yo ya solamente en 2 meses se había abierto ante mí un nuevo mundo, el de la divulgación. Y como cualquier viaje con alumnos adolescentes que se precie, por la noche comienza otra aventura. Y es que estábamos en una residencia donde estaban alojados también un grupo de estudiantes chicas de un instituto. Así que mis alumnos quisieron gastarle una broma al más tímido del grupo y escribieron en una nota de papel un mensajito como que querían conocerlas. ¿Veis lo importante que es un trozo de papel? Y se lo metieron por debajo de la puerta. Y de esa manera, mis alumnos se hicieron amigos de esas alumnas y yo amiga de sus profesoras. Esas profesoras me invitaron a su vez a ir a un congreso, el Congreso de las DDD, que significa disfrutar divulgando desinteresadamente. Como os imagináis, dije que sí y me fui al congreso unos meses más tarde. Ese congreso me cambió la vida. Cientos de profesores entusiastas de las ciencias que encima desinteresadamente querían compartir su conocimiento para que no se perdiera, porque muchos de ellos eran ya jubilados y otros estaban a punto. Siempre que puedo, de hecho yo creo que no he fallado ningún año de ir a ese congreso y se han convertido en grandes amigos para mí. Y así fue como este trozo de papel me llevó al mundo de la divulgación científica. Como ya había aprendido a hacer tantas cosas, instituto en el que estaba, instituto en el que enseñaba a mis alumnos a hacer papiroflexia. Hemos dejado en todos los centros en los que he estado vitrinas llenas de papel. Pero es que ese papel cada vez me llevaba más lejos. Y es que la misma señora que nos había propuesto ir a la Feria Nacional me propuso ir a una feria internacional, esta vez a Varsovia. Y cuando estábamos preparando las cosas para ir a esa feria, leí una historia que me cambió la vida. La historia de Sadako y las 1000 grullas. Sadako era una niña que cuando cayó la bomba de Hiroshima en el año 1945 tenía 2 años y no la pasó nada. Pero cuando cumplió 11 empezó a ponerse muy enferma. Cuando cayó la bomba de Hiroshima hubo 75.000 víctimas mortales y otras muchas muertes silenciosas debido a la radiación. Cuando Sadako se puso enferma, estando en el hospital, un compañero de clase fue a visitarla y le llevó una grulla de papel y le contó la historia de las 1000 grullas. Y es que en Japón la grulla es considerada un animal que es una leyenda, una leyenda. Entonces le dijo que si hacía 1000 grullas de papel y pedía un deseo, su deseo se cumpliría. Así que pidió el deseo de ponerse buena. Empezó a hacer grullas de papel, además con todo tipo de papeles que caían en sus manos. Y cuando vio que su salud se estaba debilitando, cambió el deseo por el de la paz en el mundo. Cuando falleció, había hecho 644 grullas y sus compañeros de clase se encerraron para llegar a cumplir hasta las 1000. Enterraron a Sadako con las 1000 grullas de papel y años más tarde, en el Parque de la Paz de Hiroshima, se puso una estatua con la estatua de Sadako y la grulla y gente de todo el mundo manda cadenas de grullas con 1000 grullas de papel el día 6 de agosto para simbolizar el Día de la Paz. Justo a mis alumnos les conté esa historia y les encantó. Entonces decidimos que íbamos a hacer las 1000 grullas para mandarlas a Hiroshima. Solo que como me iba a Varsovia, pensaron que sería mejor idea llevarlas allí y repartirlas. Así que las llevé. A la vez que me pasaba todo esto, mis hijos habían empezado el conservatorio de música. Y en el conservatorio había un conserje que era un enamorado de la papiroflexia. Mientras los niños estaban en clase, él les hacía figuras y cuando salían iban todos corriendo a ver qué les había hecho José. Un día les había hecho barcos, otro día pajaritas, otro día ranas. Entonces había unas mesas con sillas para que pudiéramos esperar los padres o los niños a hacer los deberes mientras estaban en clase.
Y empezamos a hacer papiroflexia, conocí a unas madres que también les gustaba, y empezamos a hacer todo ese origami y a enseñarnos unas a otras. Y de esa forma una cosa llevó a la otra y montamos una asociación. Y con esa asociación hicimos 2 exposiciones en Guadalajara. De esas exposiciones me pasaron 2 anécdotas muy curiosas. La primera fue que pusieron una vez un mercadillo de artesanía y de repente vi uno que era de joyas de papel. Y me entró la curiosidad y pregunté a la chica, oye, ¿tú cómo has empezado a hacer eso del origami? Y me dijo, pues es que justo estuve en una exposición aquí en Guadalajara y leí la historia de Sadako y las 1000 grullas y tanto me gustó que aprendí a hacer papel y ahora hago joyas de papel. Así que este trozo de papel no solamente me cambiaba a mí, sino que a través de cambiarme a mí yo conseguía cambiar a otras personas. La otra anécdota fue que me llamaron para hacerme una entrevista en la radio sobre la exposición. Y entonces, después de hacer la entrevista, hablando con el locutor, me contó que él hacía una sección que se llamaba Los Viernes de la Ciencia, pero que como él era de letras, le costaba mucho el prepararse ese espacio. Así que yo le dije, bueno, pues si quieres, te puedo ayudar. Y desde entonces llevo 9 años colaborando en esa sección y para mí, gracias a este trozo de papel, conseguí cumplir un sueño desde niña que era tener un programa en la radio. En el año 2014 se celebró el centenario de Martin Gardner. Martin Gardner era un divulgador de las matemáticas y me propusieron participar en un capítulo para hacer un libro conmemorativo. No sabía de qué hacerlo, pensando en cualquier cosa de matemáticas, pero al leer sobre él también descubrí que era un apasionado de la papiroflexia, así que lo hice sobre eso. Y el año pasado, estando en el instituto, me pasó una cosa súper curiosa. Y es que vino un hombre desde Grecia a conocerme porque quería agradecerme que hubiera escrito ese capítulo, porque debido a eso, él había aprendido ahora a hacer origami y como estaba jubilado, hacía cerámica típica griega. Entonces, lo primero que hacía era hacerlo en origami, lo pasaba a cerámica y con eso lo vendía como souvenirs. Y tan agradecido estaba que me regaló 2 creaciones suyas y me invitó a su isla. Así que, de nuevo, el trozo de papel no solamente influía en mí, sino que volvía a influir en otras personas. Incluso una vez, estando en una consulta del médico, había una niña que no paraba de llorar, le hice una grulla y mágicamente la niña dejó de llorar. Así que desde entonces he convertido las grullas de papel en mi seña de identidad. Cada vez que pasa una catástrofe, una guerra o algo en lo que no sé muy bien qué tengo que hacer, lo que hago es enseñar a mis alumnos a hacer grullas. Hacemos grullas y les ponemos mensajes positivos en ellas. Y nos consta que cuando la gente las recibe, la gente se emociona. Así que ya sabéis, si queréis hacer feliz a una persona, escribirle una nota bonita o hacerle una grulla. Muchas gracias.